Vamos a comenzar en esta mañana el estudio sobre las doctrinas falsas de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová. Es muy importante que nosotros en esta mañana nos demos cuenta de que la mayor parte de las sectas, o la mayoría de las sectas y de los grupos heréticos cristianos, son formados principalmente cuando se comienzan a reunirse grupos de estudios bíblicos con maestros neófitos. La palabra neófito significa inmaduro espiritualmente. Pablo, en su primera carta al joven pastor Timoteo, que tenía 21 años, le decía en el capítulo 3, versículo 6, no permitas que neófitos estén al frente de ningún grupo de liderazgo, no sea que envaneciéndose caigan en la condenación del diablo. Entonces, tener un grupo de estudios o que se forme una nueva iglesia con una persona que es neófita o inmadura espiritualmente es correr el riesgo de que ese grupo acabe tarde o temprano formando una secta. Todas las sectas así han tenido su comienzo. Y es importante, Alejandro y yo platicábamos cuando tenemos para su información cerca de 33 estudios de grupos bíblicos en la Ciudad de México ya. Es importante nuestra supervisión continua y constante con estos jóvenes maestros. Porque repito, si alguno de ustedes oye o quiere uno de ustedes mismo formar un grupo de estudio bíblico y no tienen la supervisión de un maestro maduro en la palabra de Dios, van a acabar formando una secta. Es preciso, pues, la continua supervisión de los, como llama la Biblia, obispos, pastores o maestros. Y si no hay una persona madura, no formen nada. Porque es lo más peligroso que existe, comenzar a creer que yo conozco la Biblia y a formar mis propias doctrinas, y toda la gente que me está siguiendo acaba siguiendo mis propias doctrinas, sin tener yo quien me pueda decir si estoy bien o estamos mal. Los testigos de Jehová fueron formados de esta forma. Esta secta fue fundada en 1884 por un hombre llamado Carlos Taze Russell. Él tenía 18 años cuando se le ocurrió organizar una clase de estudio bíblico en la ciudad de Pittsburgh, Pensilvania, con el propósito de estudiar las profecías. Háganme ustedes el favor. Se metieron con la carne, con los bisteces, un grupo de inexpertos, y comenzaron a estudiar las profecías bíblicas. Antes de Carlos Taze Russell, el fundador de los Testigos de Jehová, había habido un señor en Estados Unidos llamado William Miller, otro falso profeta que había dicho que Cristo vendría a la tierra en 1844, pero sin embargo Russell estaba convencido de que Cristo regresaría hasta 1874. Russell, este joven muchacho inexperto en la palabra, comenzó a enseñar que Cristo no había resucitado corporalmente, sino que su resurrección había sido espiritual o en gases. Y también comenzó a enseñar que el regreso de Cristo no sería físico ni corporal, sino espiritual. Según sus cálculos de Carlos Russell, Cristo había regresado en 1874 y el milenio había comenzado también en esa fecha. Con el propósito de anunciar esto y hacerlo oficial, fundó en 1879 la publicación que se llama La Torre del Vigía, o el Heraldo de la Presencia de Cristo. Ustedes pueden reconocer los libros de los Testigos de Jehová. Cuando veas por ahí un libro, abre la primera o la segunda hoja y del lado izquierdo vas a ver un sello que dice The Watchtower Society, o la Torre del Vigía, Brooklyn, Nueva York. Si ustedes ven este imprimatur en el libro, pertenece a los Testigos de Jehová. Y ese libro tendrá aproximadamente un 80% de verdad con un 20% de mentira, o sea, la levadura infiltrada con la verdad. Russell publicó 6 volúmenes que se llamaron Los Estudios de las Escrituras,
Y respecto a estos escritos, Russell escribió lo siguiente: estos libros son la primera explicación clara que se ha hecho del plan divino. Mientras tanto, este caudillo religioso continuaba sus estudios de profecía. Sufría él un proceso judicial por inmoralidad, por negocios fraudulentos y por divorcio. Vendía trigo milagroso, vendía frijoles del milenio, que si sembrabas en tu jardín podría tener el milenio en tu casa, y vendía semillas maravillosas de algodón a todas las personas que le seguían. Esto lo hizo enfrentar la corte de los Estados Unidos y ser puesto en la prisión por negocios fraudulentos. Además, vendía remedios milagrosos para la apendicitis, la tifoidea y el cáncer. Damas y caballeros, si nosotros hubiéramos consultado en los tiempos de Russell Deuteronomio capítulo 18, versículo 22, o si cualquier persona en esta mañana está en las garras de esta secta y leyera Deuteronomio 18, versículo 22, se ahorraría muchos dolores de cabeza respecto a si son verdad o no son verdad las enseñanzas de los testigos de Jehová. En Deuteronomio 18, versículo 22, la Biblia dice: si al profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, y si no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Entonces, con el surgimiento de tantos profetas en la historia de la iglesia cristiana, la Biblia nos dice claramente cómo podemos distinguir cuando una persona está hablando en el nombre del Dios de la Biblia, el Padre de Abraham y de Isaac y de Jacob, el Padre de Jesucristo nuestro Señor, o cuando el profeta está hablando de su propia cosecha. Quiero demostrarles a ustedes la falsedad de las profecías de Carlos Russell, para que ustedes, si pertenecen al grupo de los testigos de Jehová, vayas con tu secta y les digas a los dirigentes por qué Carlos Russell cae bajo la condenación de Deuteronomio 18:22. Vean ustedes cómo él fue un falso profeta. En 1990 profetizó que los tiempos de los gentiles, o sea, Carlos Russell dijo que los tiempos de los gentiles terminarían en 1914. Sin embargo, esto no se verificó hasta 1967, cuando el general Moshe Dayan entró y recobró por primera vez en la historia una parte de Jerusalén. En 1889, Carlos Russell escribió: dentro de los siguientes 26 años, todos los gobiernos actuales serán derribados y disueltos. Sería esto en 1915 y sin embargo no sucedió. En 1891 profetizó que para 1914 también ninguna iglesia cristiana permanecería en pie. Y dijo también que el Armagedón tendría lugar en 1914 y que para este mismo año se acabaría la iglesia católica romana, todos los bancos, las escuelas, y sería el año que marcaría el fin del mundo. Damas y caballeros que pertenecen a la secta de los testigos de Jehová, ¿por qué no se cumplieron las profecías de Carlos Russell? Porque dice la Biblia: cuando no se cumplan, no es Jehová el que ha hablado de su propia presunción. Sin embargo, cuando yo confronto a los testigos de Jehová y con amor los invito a mi casa y me tocan la puerta, yo sé que la mayoría de ellos son engañados. Y los paso dentro de la casa y les muestro cómo su fundador, a la cual pertenecen ellos, fue un falso profeta. Después de que Russell murió en 1916, vimos que ninguna de sus profecías las pudo ver cumplidas mientras él vivía y mientras él estaba hablando acerca de todas estas cosas. Cuando murió Carlos Taze Russell, le siguió el juez que se llamó Joseph F. Rutherford. Fue el hombre que comenzó a cambiar las fechas y a decir que Russell se había equivocado. Fíjense nada más.
él toma la bandera de los testigos de Jehová y les dice, él se equivocó. Y él comenzó a poner otras fechas y él dijo que después de 15 o 20 años de las publicaciones que él hizo, tendría lugar el milenio. Rutherford escribió 100 libros que se han publicado en 80 idiomas. Y Rutherford comenzó a enseñar que todas las iglesias, menos los testigos de Jehová, eran satánicas, que todas eran del diablo. Y además comenzó a enseñar que ningún testigo de Jehová podía saludar a la bandera, porque también todos los gobiernos pertenecían al diablo. De esto voy a hablar más adelante cuando analicemos lo que la Biblia dice acerca de los gobiernos. El juez Rutherford murió en 1942 y actualmente el presidente mundial de esta secta, los Testigos de Jehová, se llama Nathan H. Knorr, K-N-O-R-R. Él es el presidente actualmente. Vamos a ver ahora las doctrinas que enseñan los Testigos de Jehová acerca de la Biblia. Cuando ustedes quieran, hermanos en Jesucristo, distinguir a una persona inmediatamente si es cristiana o no es cristiana, les voy a decir cuál es el secreto. Pueden llegar a tu casa con una Biblia y nunca el diablo es más diabólico que cuando usa la Biblia. El diablo le citó las Escrituras a Jesucristo en la tentación y le dijo, escrito está, a sus ángeles mandará que te rescaten. Entonces el hecho que una persona tenga una Biblia no garantiza para nadie que sea cristiano. Acordémonos de la parábola de Jesucristo con las vírgenes, que cuando el Señor venga va a haber 10 vírgenes, ¿con qué? Con lámparas. Lámpara es a mis pies tu palabra, la Biblia es la lámpara, pero el aceite, el Espíritu Santo, sin la Biblia, la hace una letra muerta. Entonces Cristo dijo que cuando venga Cristo van a haber 10 vírgenes y solamente 5 tenían aceite y las demás, aunque tenían lámpara, se van a quedar aquí en la tierra. ¿Qué quería decir Cristo? Que cuando venga va a haber muchas personas en la calle con su Biblia debajo del brazo, pero sin el aceite, o sea, no han nacido de nuevo, no tienen el Espíritu. Estos son los sensuales, los que causan divisiones y los que no conocen la palabra del Señor. Entonces, cuando quieran ustedes distinguir cuando una persona es cristiana o no es cristiana, pregúntale siempre, Señor fulano de tal, de acuerdo a la religión a la que usted pertenece, ¿cómo se llega al cielo? Esa es la pregunta más grande que una persona que pertenezca a una secta no puede contestar. Si te dice portándome bien, si te dice por las obras, si te dice a través de mi iglesia, si te contesta a través de sacramentos, si te contesta no haciéndole mal a nadie, tú sabes en tu corazón que él no es cristiano. Y cuando tú quieras saber si es cristiano, la persona te va a contestar, amigo mío, yo voy a entrar al cielo, porque un hombre murió por mí en una cruz, y por la sangre preciosa que él derramó, Dios me concede un perdón gratuito, por lo tanto yo entro al cielo por la gracia y la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando esa persona te conteste eso, le das un abrazo y le dices, bienvenido hermano en Jesucristo. Entonces es muy importante que nosotros sepamos que las doctrinas de los testigos de Jehová, no conocen los testigos de Jehová absolutamente nada acerca de la salvación. No conocen nada de la obra expiatoria de Cristo, de la fe, del arrepentimiento, el nacer de nuevo, la justificación y la santificación. No le dan importancia a estas doctrinas. Sus temas favoritos son la organización triple de Satanás, la batalla del Armagedón y el reino teocrático. Pero cuando los metes a doctrina, comienzan a patinar porque no conocen absolutamente nada, repito, de las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios. Vamos en primer lugar a estudiar lo que dicen los testigos de Jehová acerca de la Biblia. Los testigos de Jehová enseñan que la Biblia no se puede entender sin los escritos de la Atalaya, que la Biblia no se puede entender sin los escritos de Carlos Russell.
Russell dijo que sus libros, los estudios de las Escrituras, eran igual que la Biblia. Y además Russell advirtió el peligro de leer la Biblia sin la ayuda de sus libros. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia? Segunda de Pedro, capítulo 2. Capítulo 1, segunda de Pedro 1, del 19 al 20. Segunda de Pedro 1, del 19 al 20, dice la Biblia: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Escuchen el versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra privada o interpretación privada en el griego significa de uno mismo. O sea, nadie puede venir a la Biblia y decir esto quiere decir esto sin tomar en cuenta Génesis, Éxodo, Levítico, Ezequiel, Apocalipsis, Efesios y Romanos. Porque la Biblia es un todo. Y no podemos formar un cuerpo de doctrina sin tomar en cuenta los otros contextos de toda la Biblia. Y cuando agarramos nosotros un texto o un versículo y lo sacamos de lo demás y formamos un cuerpo de doctrina alrededor de lo que estamos sacando, hemos convertido la Biblia en una herejía. La palabra herejía significa una verdad llevada al extremo. Una verdad llevada al extremo o algo sacado fuera de su contexto. Entonces Carlos Russell, al haber dicho que sus escritos explicaban la Biblia, encontramos la falsa profecía de este hombre, porque nosotros necesitamos el Espíritu Santo y Él es nuestro Maestro. Él prometió guiarnos a toda la verdad. Vean Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 26. Y estas son palabras de Jesucristo. Juan 14, 26. Y dice Jesús: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. No la Iglesia Romana, no Carlos T.C. Russell, no los testigos de Jehová. El hombre, para conocer los caminos de Dios y conocer la Biblia, necesita al Espíritu Santo. Y cuando tú naces de nuevo y el Espíritu entra a tu vida, comienzan las vendas a caerse de tus ojos y comienzas a comprender las Escrituras. Y dice Cristo: Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. Ahora vean ustedes Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Efesios 4, 11 y 12. Y escribe el apóstol Pablo: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces vemos que al mismo tiempo que el Espíritu Santo nos enseña las Escrituras, Dios levanta hombres que son maestros o predicadores, escuchen esto, llenos del Espíritu Santo, y que puedan enseñar bajo la dirección del Espíritu Santo y en línea con la Biblia, la palabra de Dios.
Por eso cuando nosotros asistimos a oír a un predicador, o si tú perteneces a una iglesia donde tú no checas lo que tu pastor o el predicador dice, eres culpable de apatía. Eres culpable de apatía. Y la apatía es solamente sentarte ahí atrás y platicar con tu vecino, no cantar, hacerle caso a lo que el predicador dice y jamás checar en tu casa las enseñanzas que has escuchado. Esto se llama apatía. El siguiente paso después de la apatía es la apostasía. Es cuando comienzas a abandonarte el camino y cuando no te importa si eso no es verdad. Y en tercer lugar, después de la apostasía, viene la anarquía. Cuando vives como te da la gana. Cuando no te importa lo que el pastor dice ni lo que el predicador te enseña. Cuando has determinado formar tu vida conforme a tus propias reglas. Y creo que la iglesia de Cristo está llena de anarquistas. Personas que viven como les da la gana cuando saben lo que tienen que hacer. Vemos en segundo lugar la enseñanza de la Trinidad. Los testigos de Jehová enseñan que la Trinidad es una enseñanza pagana, que Dios no son tres personas, que Dios es solo Jehová. Enseñan que Cristo es un ángel mayor y que Cristo es el arcángel San Miguel. Que el Espíritu Santo no es Dios, que el Espíritu Santo es la fuerza o el soplo de Dios, pero que no es una persona. ¿Qué dice la Biblia? Génesis capítulo 1, versículo 26. Vamos en primer lugar a ver en la Biblia, en la Trinidad, desde el origen del hebreo, señores testigos de Jehová, que van a escuchar este cassette o que van a escuchar estas palabras. A ellos les gusta mucho estudiar el hebreo y por ahí es donde me gusta platicar con ellos. Porque en el hebreo encontramos que Dios es una pluralidad, pero es la misma esencia en tres personas diferentes. En el Génesis capítulo 1, versículo 26, dice la Biblia, entonces dijo Dios, voy a hacer al hombre. Eso dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Por qué, señores testigos de Jehová, está Dios hablando en plural? Me contestó uno una vez, es que los ángeles estaban con él. Y yo le dije, lee Colosenses 1, porque los ángeles son seres creados. Cuando Dios hizo al hombre, consultó, ahí estaba Jesucristo, ahí estaba Dios el Espíritu y estaba el Padre, y los tres tomaron consejo y el universo fue creado bajo el consejo de las tres personas de la divinidad o de la Trinidad. La palabra Elohim que se usa aquí con Dios es la palabra hebrea que significa pluralidad en la unidad de la deidad. Veamos ahora Génesis capítulo 3, versículo 22. Génesis 3, 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como yo. ¿Qué dice? El hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Señores testigos de Jehová, si quieren ustedes seguir sosteniendo la tesis de que los ángeles se refiere en Génesis 1:26, aquí es insostenible. Porque el ángel es un ser creado, no es omnipotente, no es eterno, no es omnisciente, ni tampoco puede estar en todos lugares al mismo tiempo. Vean ustedes ahora a continuación Génesis capítulo 11, para seguir arrojando más evidencias de la pluralidad del nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Génesis 11, versículo 7. Ahora pues, descenderé, eso dice, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. En la torre de Babel, cuando el hombre comenzó a adorar a las estrellas y a querer hacerse un nombre para ellos, Dios le dijo al Espíritu y le dijo al Hijo divino, eterno en deidad con él, descendamos, hagamos y no sea que el hombre sea como uno de nosotros. Veamos ahora en Isaías capítulo 6, Isaías capítulo 6,
versículo 8, y dice la Biblia, Isaías 6:8, dice la Escritura: después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Escuchen, ¿y quién irá por mí? Dice, ¿quién irá por nosotros? Otra vez, ¿quién irá por nosotros? Involucrando a alguien más que él solo. Al mismo tiempo que Dios es un solo Dios, sin embargo, Dios, dice la Escritura, se manifiesta en tres personas. El Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. ¿Cómo podríamos ilustrar esto en una forma más clara? Creo que la forma que me ha gustado más para ilustrar la Trinidad ha sido la fórmula del agua. El agua se compone por dos átomos de hidrógeno por uno de oxígeno, H2O. Sin embargo, el agua se puede manifestar líquido, sólido y en gas. Cuando yo tengo un pedazo de hielo es H2O, cuando tengo el agua líquida es H2O, y cuando lo tengo en gases, también, muy bien, es la misma esencia manifestada en tres condiciones físicas. Así es la Trinidad. Es un ejemplo muy pobre porque es algo que sobrepasa el entendimiento, pero la Escritura nos enseña que Dios es Dios, el mismo Dios en las tres personas. El Espíritu Santo es Dios, el Hijo es Dios y el Padre es Dios. Ahora vean ustedes Mateo capítulo 28, para pasar al Nuevo Testamento. Mateo capítulo 28, y veamos cómo el Señor Jesucristo ordena el bautismo. Mateo 28, versículo 19, y dice el Señor Jesucristo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos solamente en el nombre del Padre. ¿Eso dice? No, bautizándolos en el nombre del Padre. Escuchen esto: y en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo fuera solamente la fuerza, no sería un nombre. Vean ustedes ahora 2 de Corintios capítulo 13, 2 de Corintios 13, versículo 14, 13, 14, donde encontramos también a la Trinidad manifestada en la bendición de Pablo a la iglesia de Corinto. 2 de Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. ¿Cómo podría yo tener comunión? Es la palabra griega koine, que significa compartir algo en común. ¿Cómo puedo yo compartir algo en común con la fuerza o con una cosa intangible que no fuera una persona? Sin embargo, la Biblia dice que el cristiano tiene comunión con el Espíritu de Dios. Y Él intercede por nosotros, dicen Romanos, porque como hemos de pedir, no sabemos, mas Él intercede con gemidos indecibles. ¿Cómo podría algo intangible interceder por nosotros cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo oye? El Espíritu Santo se le puede contristar, le podemos causar dolor, el Espíritu Santo se le puede mentir. En Hechos 5, Pedro le dice a Ananías: ¿por qué has mentido al Espíritu de Dios? Señor es testigo de Jehová. Si el Espíritu Santo no fuera una persona, ¿cómo podríamos nosotros mentirle? Dios es uno solo, entonces resumimos, pero manifestado en tres diferentes personas, y las tres tienen los mismos atributos divinos. Número 3, las enseñanzas acerca de Jesucristo. Los testigos de Jehová enseñan que Jesucristo no es el eterno Hijo de Dios y creador de todas las cosas. Ellos, aun cuando hablan de Cristo como el Hijo de Dios, no creen, sin embargo, escuchen esto, que Jesús es Dios hecho carne. Esta es la herejía más grande de esta secta. No creen que Jesucristo es Dios hecho carne. En el libro de Estudios de las Escrituras, el juez Russell dijo: nuestro Redentor existió como espíritu antes de ser hecho carne.
y vivir entre los hombres, pero Él es el arcángel Miguel. Según ellos, entonces Jesucristo es una de las muchas criaturas espirituales que Dios ha creado. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia? Juan 1:1. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio era Cristo. Cristo estaba con el Padre y al mismo tiempo coexistían iguales, los dos eran el mismo Dios. Vean ustedes ahora Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículos 8 y 9. Juan 14, del 8 al 9. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, señores testigos de Jehová, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Felipe, él se acerca, el famoso evangelista, y le dice: mira, tú nos has hablado durante 3 años de alguien que está ahí arriba, muéstranos, dinos quién es ese Dios. Y Felipe Jesucristo se vuelve a ellos y les dice: yo y el Padre somos la misma persona. Vean ustedes ahora el capítulo 10 de Juan. Retrocedamos al capítulo 10, versículo 30. Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora comparémoslo con Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, versículo 6. Nunca jamás, cuando he confrontado a un testigo de Jehová, me ha podido contestar esto. Le digo: querido amigo, tú niegas que Cristo es Dios, ¿verdad? Y me dice: sí. Y yo le contesto: si yo te pruebo con la Biblia que Jesucristo es el Jehová y el Yahvé del Antiguo Testamento es el Yoshua del Nuevo Testamento, ¿creerías? Y me dice: pruébemelo. Y le enseño Isaías capítulo 9, versículo 6. Y dice en Isaías 9, versículo 6, está profetizando el nacimiento de Cristo, y dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, escuchen esto, y se llamará su nombre admirable, consejero, escuchen, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y dice la Biblia en el Antiguo Testamento: yo, Jehová, no comparto mi gloria con nadie, pero sin embargo al Hijo se le llama Dios y Padre. Jesucristo no era un gran ser moral. Jesucristo no era un ángel, señores testigos de Jehová. Jesucristo no fue un gran filósofo. Jesucristo era Dios encarnado. Vean ustedes a continuación en este mismo pasaje en Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículo 5. Romanos 9, 5. Tantas evidencias que hay en toda la Biblia. Romanos 9, 5. Escuchen esto. Dice: de quien son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Vean ustedes Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, versículo 13. Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dios y Salvador Jesucristo. Vean 1 de Timoteo capítulo 3, está antes de Tito. 1 de Timoteo 3:16.
e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en la gloria. Es claro entonces que la enseñanza bíblica nos dice que Cristo es Dios hecho carne. Vemos ahora también en Mateo capítulo 4, que si Cristo fuera un ángel, como los testigos de Jehová enseñan, no se le puede adorar. Escuchen esto, porque la Biblia dice y prohíbe la adoración de los ángeles o de cualquier otra criatura. Vean Mateo capítulo 4, versículo 10. Entonces Jesús le dijo a Satanás: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vean ahora Romanos 1:25. Romanos 1:25. Y dice en Romanos 1:25: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto ¿a quiénes? A las criaturas. Y los ángeles son criaturas también. Y la Biblia dice que no se les debe rendir culto a nadie en el cielo ni debajo de la tierra más que a Dios. Ahora vean ustedes, comparando esto, Hebreos 1:6. ¡Qué cosa tan tremenda! Hebreos 1:6. Y aquí encontramos que los ángeles, los ángeles son los que rinden culto a Dios. Hebreos 1:6. Y otra vez, cuando introduce ¿a quién? Al primogénito, o sea, a Jesucristo, en el mundo dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces Jesucristo, si fuera un ángel, no podría recibir adoración de personas que son iguales a Él. Pero la Biblia enseña que el único digno de adoración es el Padre, el Hijo y el Espíritu de Dios. Es por lo tanto Cristo el Creador de todas las cosas. Vean Colosenses capítulo 1, versículos del 13 al 17. Colosenses 1, del 13 al 17. Los testigos de Jehová enseñan que Jesucristo fue creado, que Jesucristo es igual que los ángeles. Y Colosenses 1, del 13 al 17 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien, o sea, en el Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Escuchen, Él, o sea, está hablando de Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, principados o potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Aquí se incluye a los mismos ángeles. Cristo creó a los ángeles y los creó por causa de Él y son creados para Él, para su gloria. Y los ángeles fueron creados para decir: salve, santo, 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 santo. Y ningún ángel ha recibido en la Biblia la adoración del hombre. Pero cuando se acercó Tomás a Jesucristo y Jesucristo le mostró sus llagas en su costado y en sus manos, ¿qué le dijo Tomás? Se hincó delante y le dijo: mi Señor y mi Dios. Y Jesucristo aceptó la adoración de Tomás. Señores testigos de Jehová, Jesucristo no es un ángel creado. Jesucristo no es un ser y una criatura más como todos ustedes enseñan.
La Biblia es clara y transparente enseñándonos que Jesucristo es el mismo creador de todas las cosas. En la próxima clase continuaremos con este estudio, pero qué maravilloso es que Dios nos haya dejado su santa palabra, que podamos escudriñarla, que podamos estudiarla, que podamos amarla y que le podamos decir al Señor, oh Dios, lámpara es a mis pies tu camino y lumbrera en mis pasos. La exposición de tu palabra nos alumbra los ojos, en ella somos santificados porque ella es la verdad. Y mientras el hombre no conozca la Biblia y el hombre se apegue a su organización o a su religión, sin comparar las enseñanzas con la palabra de Dios, el hombre siempre vivirá engañado. Jesucristo dijo, yo soy la verdad, y el día que el Hijo del Hombre os liberte, conoceréis verdaderamente la libertad. ¿No quisieran muchas personas en esta mañana venir a la cruz del Calvario? ¿No quisieras entregarle tu vida a Jesucristo? ¿No quisieras decirle a Dios, hoy llegando a tu casa, oh Señor, yo creo que tú eres el Cristo y el Mesías? No me importa quién tenga o no tenga la razón, yo quiero saber la verdad de ti. Quiero abrir la Biblia y quiero que tú me enseñes y que me muestres si he vivido engañado hasta este momento. Y dice la Biblia, tú me encontrarás porque tú me buscarás con todo tu corazón y con toda tu alma. Inclinemos el rostro. Vamos a continuar en esta mañana con nuestro estudio acerca de los adventistas o sabáticos. Adventistas o sabáticos, y para que sea un hombre más moderno, fariseos o judaizantes del siglo XX. Porque esta secta trata de imponer cargas que ya no existen. Cargas que pasaron en el pacto bajo la ley y que ahora estamos en el pacto bajo la gracia y no han podido ellos discernir claramente la diferencia entre estar bajo la ley y bajo la gracia. Vamos a ver en tercer lugar en esta mañana que los adventistas también enseñan, después entraremos al estudio del sábado y del domingo, enseñan que Satanás y los demonios y todos los malos espíritus serán completamente aniquilados, pero que no van a sobrevivir el castigo eterno. Vuelvo a repetir, los adventistas enseñan que Satanás y los demonios serán destruidos completamente. Esto es, que no van a ser atormentados por los siglos de los siglos. Esta enseñanza también la enseñan los testigos de Jehová. Vamos a ver qué dice la Biblia en Mateo capítulo 25. La señora de White había escrito, antes de que leamos este pasaje, la señora de White había dicho que el castigo eterno no existía. La señora de White fue la fundadora de los adventistas y ella negó que existiera el castigo eterno. En Mateo 25, versículo 46, dice la Biblia estas palabras, Mateo 25, 46. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. La palabra castigo eterno aquí en el griego es la palabra kolasis con K, y significa tormento perpetuo o castigo sin tener un fin. Entonces la construcción gramatical original en el griego no nos da lugar a especulaciones, ni a poder pervertir este pasaje, ni destruir su sentido hermenéutico, y poder decir que el castigo eterno es aniquilación total. Vean ahora Marcos capítulo 9, versículos 43 al 44. Marcos 9, del 43 al 44. Es el Señor Jesucristo el que está hablando. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo dos manos, ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. La misma construcción gramatical que encontramos en Mateo capítulo 25, la encontramos en estas palabras del mismo Jesucristo. Él enseñó claramente que el castigo en el infierno o en el lago de fuego no es aniquilación total,
sino es permanencia consciente por todos los siglos de los siglos de los siglos. Nosotros podíamos imaginarnos que si le agregamos a este 1, más o menos todos los ceros que podamos tener, y podemos llenar todo el pizarrón con ceros, podemos darnos una idea de lo que significa por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Gracias. Entonces, la Biblia nos enseña claramente de que no hay tal cosa como destrucción final, sino es un castigo o un tormento por todos los siglos de los siglos de los siglos. También encontramos en Apocalipsis capítulo 14, versículos del 10 al 11, que la Biblia nos enseña y nos dice que Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Apocalipsis 14:11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí encontramos, en tercer lugar, en la enseñanza novotestamentaria, que todos los adoradores del anticristo en la tribulación serán atormentados y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos de los siglos. Y la Biblia nos enseña muy claramente que jamás en la eternidad tendrán descanso. Ahora vean ustedes Apocalipsis 19:20 y lo vamos a comparar con el capítulo 20, versículo 2 y versículo 7. Me imagino que todos tienen lápiz y pluma en estos estudios. Apocalipsis 19, versículo 20, dice así: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Vamos a compararlo con Apocalipsis 22. Y prendió al dragón la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Versículo 7. Y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Aquí encontramos que el anticristo y el falso profeta ya estaban por 1000 años, ¿en dónde? En el lago de fuego y azufre. Entonces viene Dios y saca después de 1000 años a Satanás del lago de fuego y azufre y lo vuelve a permitir que ande durante 1000 años suelto en la tierra y después lo vuelve a lanzar. Vean ustedes Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba, o sea, después de los 1000 años, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban, se fijan en esa frase, donde estaban la bestia y el falso profeta. O sea que cuando el diablo es soltado y echado en el lago de fuego, ya habían estado 1000 años ahí, el anticristo y el falso profeta. No fueron destruidos, no fueron aniquilados, permanecieron conscientes en este estado de tormento durante 1000 años. Entonces la Biblia es muy clara acerca de que no hay tal cosa como aniquilación o destrucción. El humo de su tormento subirá por todos los siglos de los siglos de los siglos. En cuarto lugar, los adventistas o los sabáticos o los judaizantes del siglo XX enseñan que el sábado es el día del reposo y no el domingo. Elena de White escribió: todos aquellos que observan el día del reposo, el primer día de la semana, o sea, el domingo, tienen la marca del anticristo. En otras palabras, ahorita todos nosotros, de acuerdo a Elena de White, tenemos ya la marca de la bestia, porque no adoramos ayer, sino adoramos el primer día de la semana. Vamos a ver profundamente qué enseña la Biblia acerca de cuándo se debe adorar. ¿Por qué adoraban en el Antiguo Testamento el sábado o el sabbat, que significa en hebreo día de descanso? ¿Y por qué cuando la ley fue crucificada con Cristo en la cruz, ya no existe ahora un día de reposo, sino existe el primer día de la semana y no es obligatorio?
porque ahora ya en Cristo Jesús todos los días son santos. Vamos a ver en primer lugar en el Génesis capítulo 2. Vamos a ver en primer lugar que el sábado o el día del reposo es algo que Dios santificó. Dice Génesis capítulo 2, versículos del 2 al 3. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Aquí encontramos entonces que la Biblia nos enseña que desde el principio de la creación, Dios santificó y puso aparte el día séptimo. Pero, desde el día de la creación hasta el día de Moisés, durante 2500 años, Dios no obligó a guardar este día. No encontramos en 2500 años que ningún judío haya reposado el día séptimo. Ahora veamos el libro de Éxodo y encontraremos que cuando se les dan las leyes a los judíos, cuando se les entregan por mano de Moisés a los judíos, en las leyes se encontraban estas palabras, por primera vez desde el tiempo del Génesis. Éxodo 20, del 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. En el Antiguo Testamento era bien claro que Dios les ordenaba a los judíos que tenían que guardar como algo santo y separado el día del reposo. ¿Y saben ustedes a dónde llegó este mandamiento? Llegó el mandamiento cuando los rabinos comenzaban a enseñar que no deberían de trabajar. Alguien les contestó y les dijo, ¿y qué es trabajar para ti? Porque cuando yo me levanto en la mañana y me pongo los pantuflas para caminar en mi casa, estoy trabajando. Y cuando yo agarro un lápiz para escribir y firmar un cheque, estoy trabajando. Y cuando me dices que no puedo cargar ningún peso en el día de reposo, ¿a qué te refieres con no cargar un peso? Porque cuando me pongo un saco, entonces estoy cargando un peso. Entonces, ¿cuántos kilos o cuántos gramos debemos de cargar para no violar este día? Y llegaron las leyes a ser tan pesadas y tan grandes en los judíos que se les olvidó que no era el hecho de no trabajar, sino el día de santificar a Dios en este día. Y cuando vino Cristo, pues encontró a todos los judíos que guardaban el diezmo, guardaban el día de reposo, y cuando se caía un burro el sábado, y los judíos veían al burro que se caía, lo dejaban en la zanja. Y llega Jesucristo y les dice, ustedes no entendieron lo que mi Padre les quiso decir. ¿Acaso si un hombre está enfermo en el día de reposo, o si tu buey se cae a la barranca, no hay que sacarlo? Claro que sí, porque el día de reposo no fue hecho por el hombre, sino el hombre por el día del reposo. Habían pervertido todas las leyes y las enseñanzas de Dios. Ahora vean ustedes en Éxodo 31, que claramente la Biblia enseña que este día de reposo era la señal entre Dios e Israel. Era una señal entre Dios y los judíos. Así también como el pacto de la circuncisión fue algo entre Dios y los judíos, y ahora no se nos obliga a nosotros circuncidarnos. Dice en Éxodo 31, del 12 al 17, además habló Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad, vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él,
aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales siempre entre mí los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Vemos entonces claramente que el día de reposo era un pacto entre Dios y los judíos, pero cuando nosotros encontramos en esta época algún adventista o alguna persona sabática o algún judaizante, nos dice lo siguiente: pero recuerda, hermano, que se celebró por pacto perpetuo. Entonces la contestación es la siguiente: si de veras ellos creen que el pacto perpetuo era solamente para ellos, y también para los gentiles en la iglesia, también el circuncidarse era pacto perpetuo en Génesis 17:13. También el celebrar la cena pascual en Éxodo 12:14 se celebra por pacto perpetuo. También el sacerdocio arónico en Éxodo 28:43 y en Números 25:13 es pacto perpetuo. El ofrecer sacrificios en Levíticos 3:17 es pacto perpetuo. Y el quemar incienso también en Éxodo 38 es pacto perpetuo. Entonces todo esto dice la Biblia que fue ordenado a Israel por pacto perpetuo. Señores judaizantes del siglo XX. Amigos adventistas, si ustedes siguen insistiendo en que el sábado es pacto perpetuo con Jehová, circuncídense también. También sigan celebrando la cena pascual. Sigan ordenando sacerdotes arónicos y síganle quemando incienso a Dios. Pero sin embargo, ellos mismos respetan todo lo demás. Pero lo único que sacan del pacto perpetuo es aquello que les conviene: adorar a Dios el día del sábado. Los adventistas enseñan entonces que el sábado es ordenado a Dios por Dios como pacto perpetuo. Pero sin embargo, la Biblia nos muestra que todo esto pertenecía a algo que era una sombra de aquello que había de venir. La expresión pacto perpetuo quiere decir realmente que había de tener vigencia durante todo el tiempo que estuviera en vigor el pacto de la ley. Pero todas aquellas ordenanzas llegaron a su fin. Los sacrificios, el quemar incienso, el sacerdocio arónico, el día del reposo, el ofrecer sacrificios, cuando Jesucristo clavó en él los decretos que había contra nosotros, y Jesucristo en la cruz del Calvario recibía todo aquello que nosotros jamás habíamos podido cumplir. Vean Colosenses capítulo 2 y encontramos en este pasaje la prueba conclusiva de que el séptimo día como día de descanso ha sido abrogado. Ha sido abrogado. Ningún hombre jamás, escuchen esto, ha podido formular jamás un argumento que quebrante la fuerza de la escritura que vamos a leer. Colosenses 2, del 10 al 17. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o qué, o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. En este pasaje
sacamos 3 conclusiones. Número 1, la distinción entre comidas y bebidas limpias o inmundas es borrada para siempre. Ya podemos comer puerco, amigos que les gustan los tacos de trompa. Ya podemos comer carnitas y no es pecado comer puerco. Ya podemos comer camarones porque aunque no tienen escamas, ya está borrado todo aquello que pertenecía a la ley. Ahora, si los camarones te hacen mal y el puerco te hace mal, esto es otro asunto. Yo particularmente no me gusta la carne de puerco, no porque sea pecado. No me como un taco de pecado y digo, Señor, perdóname, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, me acabo de comer 3 tacos de carnitas. No, porque no es pecado ya comer puerco, sino porque no me conviene. Todo nos es permitido. La vida cristiana es una vida de libertad. ¿Puede ser una discoteca? Sí, puede ser una discoteca. Pero recuerda hacerte la pregunta, ¿me conviene ir? ¿Puedo tomar una cerveza? Claro que puedo tomar una cerveza. Pero la pregunta no es si puedo tomármela. La pregunta es, ¿me conviene? ¿Podré tropezar a alguien al tomarme la cerveza? ¿Puedo tomar una copa de vino? Claro que sí. Cristo nos da libertad de tomarnos una copa de vino. Pero no es el hecho de tomarme la copa de vino, hermanos. Es el hecho de que si un débil en la fe se acerca y me ve a mí en un restaurante, tomarme una copa de vino, mi conciencia está tranquila. Señor, tú sabes que solamente es una copa y me gusta con el chivito la copa de vino. No es el asunto eso. El asunto es, no voy a hacer nada que tropiece a mi hermano en la fe. Jóvenes, ¿pueden ir a las fiestas? Claro que pueden ir a las fiestas, pero la pregunta no es si puedes, sino te conviene ir. ¿Quiénes van a ir? ¿Quiénes lo organizan? Hay muchachos incrédulos, es fiesta cristiana, no haré nada absolutamente que tenga alguna manifestación del mal. O a examinarlo todo, absteneos del mal. Vean ustedes Romanos capítulo 14. La segunda conclusión de este pasaje de Colosenses, antes de entrar a Romanos, número 1, repito, la distinción entre comidas y bebidas limpias e inmundas es borrada para siempre. Cuando Dios clava a Jesucristo en la cruz del Calvario y juntamente con Él clava todas aquellas leyes que les había dicho a los judíos que cumplieran. Aquí estaba el Señor y agarra a Dios todas las leyes que los dio a los judíos y que nunca cumplieron y las pone en la cruz y las clava. Y dice Dios, ahora Él cumplió todo lo que tú nunca pudiste cumplir, recíbelo en tu corazón y al entrar Él a tu vida, Él entra a cumplir la ley por ti. Aleluya, gloria a Dios. Si no comprendemos esto, seguiremos siendo esclavos de la ley. En segundo lugar, el pasaje de Colosenses nos muestra que el sábado de la creación y todo el ciclo de los sábados judaizantes, la luna, el dios de luna, el séptimo mes de descanso, el séptimo año, son reemplazados. Son totalmente quitados del medio y son reemplazados por el pacto de la gracia del Señor. Y en tercer lugar, la circuncisión de la carne, que distingue a los judíos de nosotros los gentiles, es quitada también del medio. En Romanos capítulo 2, Pablo lo explica mejor y les dice a los judíos, cuando yo llegué al mundo, dice Pablo, hablando de Jesucristo, le contestaron a Cristo, nosotros somos hijos de Abraham. Tenemos la circuncisión de la carne, tenemos la señal del pacto de Dios. Y se volteó Cristo y les dijo, hipócritas. Cristo les dijo, yo soy la luz, y le contestaron ellos, tú la luz, pero si nosotros somos a quienes se nos dieron las ordenanzas y los cultos. Él nos está diciendo ciegos, y Cristo les dijo, porque dicen que ven, ahora son ciegos. Todos lo habían confundido los fariseos en el siglo cuando Jesucristo vino. Y cuando Jesús vino, les mostró entonces de que no era la circuncisión de la carne lo que valía delante de Dios. Y en Romanos 2 dice la Biblia, porque nos...
Romanos capítulo 2 dice la Biblia, porque no es hijo de Abraham el que es circuncidado en la carne, sino en el espíritu. Aleluya. Ahora ya no tenemos que circuncidarnos, porque ahora la señal entre Dios y nosotros es el Espíritu Santo. Nos ha sellado, es el sello entre Él y yo de que yo le pertenezco. Dice Pablo a Timoteo, conoce Dios a los que son suyos. Aleluya, gloria a Dios. Veamos ahora Romanos capítulo 14. Y vamos aquí otra vez a demostrar que Pablo les demuestra a los cristianos que no deben de estarse peleando en la iglesia entre que si comes chivo, o puerco, o el sábado, o el domingo, y les dice el capítulo 14 así, versículo 1 en adelante. Reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Aquí están los vegetarianos y los que comen puerco. El que come, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. En otras palabras, estamos comiendo y comienza un pleito. Y me he encontrado miles de cristianos en esta circunstancia. Mira, si no eres vegetariano, te vas a ir al infierno. Mira, las lechugas y las verduras es lo mejor que para tu cuerpo. Y debes de comer esto y el otro, y tú debes agradar a Dios así. Y esto, dice la Biblia, es de cristianos inmaduros espiritualmente. Si no le gustan los tacos de cochinita pibil así cargados de grasa, así feos, gordotes, y le encantan las patitas de puerco y se las come así, no lo juzgues. A él le gustan. Él tiene un patrón y él le va a dar cuero. Pero tú no juzgues al que no come lo que tú comes. Si tú eres vegetariano, gloria a Dios. Si no eres vegetariano, gloria a Dios. No podemos entre nosotros juzgarnos por cosas que no pueden ser traídas al juicio de Dios. Dice más adelante en el versículo 5, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. O sea, que vienen los sabáticos, es el sábado. Y nosotros decimos, es el domingo. No podemos decirles eso. Una vez llegó un sabático y dijo, $5,000 al que me muestre un solo versículo en la Biblia que diga que no debemos adorar el sábado. Y sale un predicador cristiano y dice, $25,000 aquel que me muestre que debemos guardar el sábado. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Una vez llegó un hermano y me dijo, Armando, mira, de plano no puedo ir el domingo al servicio. Y alguien me dijo que tengo que guardar el séptimo día. Le mostré Romanos 14 y le dije, hermano, si en el hotel donde tú trabajas, tu día libre es el martes, ese día es el día de descanso para ti. Nadie puede obligar a nadie a decir que debemos adorar a Dios el primer día de la semana. Voy a dar las razones por qué lo hacemos, pero no es obligatorio. No es obligatorio. En ninguna parte se encuentra el mandamiento de guardarlo. Vemos que lo hacían porque los apóstoles lo guardaban. Es el primer día en que resucitó el Señor. Lo vamos a estudiar si me da tiempo en esta clase y si no en la otra. Pero a nadie se le puede poner un yugo de decir, si tú no vas el domingo al servicio, estás en pecado. Venimos porque sentimos el gozo de venir. Venimos porque nadie nos fuerza a venir. Venimos porque nos encanta alabar a Dios y oír la palabra y tener comunión con los hermanos. Pero nunca porque es obligatorio. Porque aquel que da a fuerzas o aquel que hace las cosas obligadas, dice la Biblia, ya tuvo su recompensa. Porque Dios ama al dador alegre. No solamente en el dinero, sino aquel que va gustoso al domingo, aquel que da gustoso su dinero, aquel gustoso que enseña la palabra de Dios. Todo es la fe movida por el amor de Dios. No estamos ya bajo la ley. En Romanos 14 también se nos dice, en el versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Hay hermanas que no fallan un solo domingo. Y de repente una hermana no viene el domingo o 2 domingos y le ponen 2 tachas. Y de acuerdo a ellas, fíjense de acuerdo a lo que la iglesia de nuestro siglo es,
De acuerdo a la iglesia actual, si una persona no va el domingo, está mal. Y le hablan el martes. ¿Cómo andas, mijita? Ya andas caída, ¿verdad? Oye, a lo mejor un domingo cada 2 meses, hay una familia que en lugar de venir acá, pues se va a la Jusco y hace un servicio con su familia. No digo que todos los domingos, pero lo puede ser una vez al mes o cada 2 meses. Y no por eso vamos a juzgar a ese hermano que está mal. Porque a lo mejor ese hermano está ganando más almas entre semana y hay personas que tienen puras palomitas todos los domingos y entre la semana no hay una sola alma que han ganado. ¿Quién tiene recompensa delante de Dios? Hermanos, no estamos bajo la ley. La vida y el reino de Dios no es comida ni bebida y que comes esto y que comes aquello y que bebes aquello, sino lo que me tienes que probar tú es que en tu vida haya gozo, que en tu vida haya paz y que en tu vida haya satisfacción y llenura del Espíritu de Dios. Porque es lo que Dios ve en nosotros, que seamos llenos de su Espíritu, que la paz gobierne nuestros hogares, que haya paz con nuestros hijos, es la prueba máxima de que estamos viviendo y siendo agradables al reino de Dios. Y más adelante dice el versículo 21, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Ya ves por qué no puedes echarte tus copitas de vez en cuando. No porque sea pecado, sino porque puede ser ocasión para que un hermano tuyo se debilite. Les voy a dar un ejemplo. Mi esposo y yo teníamos como 1 año y medio en Cristo. Vivíamos en el puerto de Acapulco y yo había dejado ya el alcohol, había dejado el cigarro, ya teníamos 1 año y medio de muchos vicios, pero de vez en cuando me encanta todavía, una chela con un chivo al horno, o así en las brasas. Me encanta una cerveza y más así como en Cuautla o en Acapulco, un lugar caluroso, qué rica sabe una cerveza con un pollito al horno. Y le dije a mi esposa, ya tenía mucho tiempo que no probaba, no sabía si me iban a dar ganas de volver a tomar, y le dije, voy al mercado a comprar una cerveza. Mi esposa, pero fui a comprarla. Agarré y serví la cerveza, mi Tecate con su limoncito y toda la cosa, y estaba con mi pollo, y en eso me tocan la puerta, y veo entrando a un muchacho que yo estaba discipulando hace como 3 o 4 meses. Y lo primero que me huele es aliento alcohólico. No me dijo, no, él no sabía que era una sola cerveza, él molió a cerveza. Y cuando entró a la casa, vio en la mesa la cerveza. En ese instante mi esposo y yo nos volteamos a ver, y en ese instante comprendí este versículo. Se salió él, incliné mis ojos y le dije, Padre Santo que estás en el cielo, entiendo que no ha habido nada de malo que yo me tomara esa cerveza, pero no era el problema si me caía bien a mí o no, sino ahora yo tengo que vivir por los demás. Yo he tropezado a este muchacho, ¿por qué no va a creer que me tomé una cerveza? ¿Qué pensamientos iría alimentándose ese joven en el camino? No sé, pero no creo que haya pensado que su maestro de la Biblia se estaba tomando solamente una cerveza. Hermanos, desde esa vez, jamás en mi vida me volví a tomar una cerveza. Creo que lo haría el día que estuviera yo solo allá en Cancún, en una montaña donde de veras con larga vista no hubiera ningún hermano que se acercara por allá. Vino. Mi esposa nos volteamos a ver y nos sirvió una copa de vino. ¿No toman vino? Y les dijimos, no, gracias. Dice, pero no es pecado. Y les explicamos que no era porque era pecado. Entonces ellos comprendieron que podía entrar a ese restaurante en ese momento alguien que nos veían con la botella en la mesa y no iban a pensar que era una copa la que nos estábamos tomando. Hermanos, hagámosle esta promesa a Dios esta mañana. Jamás comeremos algo, ni beberemos algo en lo cual nuestro hermano se tropiece o se ofenda o se debilite. Versículo 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Basta que tengas
dudas para no tomarte eso, para que lo hagas fuera de los mandamientos del Señor. A mí me da mucha tristeza, no se imaginan qué tristeza me da entrar a la casa de un cristiano y ver botellas de vino. Es algo de veras triste y patético, porque yo jamás aceptaría dar un estudio en una casa donde hubiera licor. Ahora, si me dijera la hermana, mi esposo no es creyente, lo acepto. Pero si los dos son creyentes y tienen un bar ahí en la casa y están entrando cristianos, ¿qué testimonio y qué tropezadero se convierte ese matrimonio para los cristianos débiles en la fe? No me digas, ahora a la salida de este domingo, Armando, voy a ir a vender las botellas. Porque sería lo mismo. Las voy a regalar a mi compadre para que se ponga como quiere. Es lo mismo. Agárralas y rómpelas y échalas todas por el caño. Absolutamente todo. Pero son 25,000 pesos de licor. Más vale que pierdas 25,000 pesos en dinero y no que se pierda un alma por tu poca conciencia cristiana delante de Dios. Y veamos en Gálatas capítulo 4. El libro de los Gálatas es el libro más profundo que hay en cuanto a la enseñanza de la diferencia entre la ley y la gracia. Gálatas capítulo 4, del 3 al 11, dice la Biblia, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Porque hay unos que dicen, no, es que Cristo se bautizó y Cristo guardó el día de reposo, porque Cristo vivió bajo la ley. No se te olvide. Para que redimiese, versículo 5, a los que estaban bajo la ley. La palabra redimir significa rescatar, para que nos sacara de estas cargas tan pesadas, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Son palabras de Cristo, de Pablo, a los Gálatas, y son palabras de Pablo a los judaizantes del siglo XX. Dios te dice, amigo adventista y amigo judaizante y amigo fariseo, me temo que la gracia haya sido en vano para contigo, porque sigues guardando los meses, los días, los tiempos y los años, aquello que era sombra de lo que es ahora en la vida de Cristo. Y en el versículo 12 dice, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. Y luego dice el versículo, capítulo 5, estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, les digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. ¿Por qué les escribió Pablo la carta a los Gálatas? Porque se levantaron una secta y les comenzaron a decir a los tiernitos, a los nuevos cristianos, tienes que circuncidarte, tienes que guardar el día de reposo, tienes que esto, tienes aquello, esto y esto y esto. Y le dice Pablo, ustedes no han comprendido lo que es la vida cristiana. ¿Cómo podemos a un nuevo en Cristo decirle, no puedes volver a tomar, no puedes volver a ir al cine, no puedes volver a hacer esto? Pues dice aquella persona, pues yo creo que no la hago como cristiano, y no regresa jamás al servicio cristiano. Porque tenemos que recibir a los débiles en la fe, no para contender sobre opiniones. Si él tiene que dejar de tomar, es el Espíritu Santo el que lo va a convencer de que deje el licor. Si un hermano de 1 año y medio que sigue con su fumarola ahí en la noche o cualquier cosa, dile, te suplico que no fumes en el estudio. Pero si él no ha quitado el cigarro, recíbelo porque Cristo lo recibió. Y es un problema entre él y Dios. No podemos poner cargas que no nos ha mandado a nosotros Dios poner.
Es como cuando se convierte un joven. Mi hijito tiene 16 años de edad, y ahora mi hijito que eres cristiano, ya sabes, nunca puedes ir a otra discoteca. Dice híjole, ¿en qué me metí ahora? Y comienza el niño, no, miedo, los cristianos, pues, esto, ni 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 esto. Cuando dice la Biblia, en Cristo tenemos libertad. Y donde esté el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Cuando mis hijos me pidieron hace poco, podemos ir a una fiesta o a una discoteca, ellos ya tenían bastante enseñanza y no les dije no vayan, solamente les dije, recuerden ustedes que ahí va a haber marihuana, alcohol, incredulidad, salvajismo, violaciones, etcétera, etcétera, y no es de que sea pecado que vayan, pero sí es pecado porque si van están tentando a Dios. ¿Se fijan? Están tentando a Dios, ¿por qué? Porque no eres débil, le dije a mi hijo, no eres fuerte para poder vencer la tentación de estar en una fiesta y ver una muchacha o un muchacho que venga y que te abrace y que te comienza a besar. No estás fuerte y van a acabar los dos fornicando, tarde o temprano. Es una realidad. Por eso, hijos, y por eso, jóvenes, no los dejamos ir a discotecas. Si mi hijo me insiste, no puedo agarrarlo y amarrarlo con cadenas, y si le ve, pero si él va, me partiría mi corazón, porque yo vería lo vacío que estaría él espiritualmente al haber aceptado ir a un lugar donde él sabe las consecuencias que le esperan. Pero no podemos luchar contra algo que le pertenece al Espíritu Santo. Mi labor como padre es leerle la cartilla. La Biblia dice esto y esto y esto y esto y esto, pero si ellos tienen mayoría de edad, ellos pueden escoger su camino y no podemos ni a golpes, ni con cadenas, ni con candados encerrarlos en la casa. Señor, ahí está en tus manos. Yo ya cumplí, ya le di tus enseñanzas, tus mandamientos, ya le mostré lo que es la vida cristiana. Él es responsable ahora delante de ti. Esto es lo que la vida cristiana tiene que ser. Ahora veamos en último lugar la diferencia entre el sábado y el domingo o el séptimo día. El domingo es el séptimo día. Vean ustedes que así como en la Biblia se llevó el cambio del sábado al domingo automáticamente, sin decreto escrito, como decía ese predicador, le doy $1,000 a aquel que me diga que se nos manda no guardar el sábado, pues yo le doy 25 si me lo enseñas que sí se nos manda guardarlo. Así como no hay ninguna cosa escrita de un cambio al otro, así también se llevó automáticamente el cambio de la circuncisión al nuevo nacimiento, de la cena pascual a la cena del Señor, y sin embargo los sabáticos aceptan estos cambios. ¿Por qué los cristianos observamos el domingo en lugar del sábado? Número 1. Porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la dispensación. El Señor nunca tuvo el propósito de ligar a los gentiles al pacto de la ley, por lo que ninguna de las instituciones del pacto de la ley se incorporaron al pacto de la gracia. Vuelvo a repetir, si fuera el propósito de Dios haber incorporado a los gentiles a todo lo que les enseñó a los judíos, sacerdocio arónico, quemar incienso, los sacrificios, el ordenanza del día de reposo, luna nueva, el séptimo año, el séptimo día, entonces lo hubiera incorporado al pacto de la gracia, pero sin embargo no hay nada de esto en el Nuevo Testamento. Número 2. Jesucristo resucitó el primer día de la semana, en Marcos 16:9, y se les presentó a sus discípulos. El primer día de la semana también se les volvió a presentar por segunda vez, en Juan 20, versículo 26. Y esto es muy significativo, que Él se haya presentado a los discípulos no el día sábado, sino el primer día de la semana. Y aquí es una indicación muy clara de que el Señor quiere destacar el día de la resurrección como el primer día de la semana. Número 3, vean Hechos capítulo 20. Prueba número 3. Los apóstoles celebraban y partían el pan y se congregaban el día domingo. Hechos capítulo 20, del 6 al 7. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos, ¿para qué? Para partir el pan. Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, o sea, el lunes, y alargó el discurso hasta la medianoche. Los sabáticos se congregan para partir el pan los sábados. Sin embargo, los cristianos de Troas lo hacían el domingo. ¿Por qué los sabáticos?
no participan de la cena del Señor el mismo día que lo hacían los cristianos de Troas? Esta es una pregunta que ellos tienen que responder. Vean ustedes 1 Corintios ahora 16:2. Seguimos añadiendo evidencias. 1 Corintios 16:2. Y se nos manda aquí lo siguiente. Cada primer día de la semana, no dice cada sábado, dice cada domingo. El primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Por qué asocia, señores sabáticos, Pablo? ¿Por qué asocia Pablo el primer día de la semana con la ofrenda? Evidentemente, porque el primer día de la semana se congregaban los cristianos y era cuando partían el pan, eran cuando recogían la ofrenda y era cuando alababan al Señor. Los sabáticos no dicen que se separe la ofrenda el primer día de la semana y los sabáticos recogen la ofrenda el día sábado. Quiero, en último lugar, decirles en cuarto lugar que los cristianos nos congregamos en domingo en cuarto lugar porque también no solamente fue quitado por la ley, no solamente Cristo resucitó el primer día de la semana, no solamente se manda en el Nuevo Testamento que es el primer día de la semana, sino en último lugar, los padres de la iglesia, todos celebraron el domingo como día de reposo. Ignacio de Antioquía escribió, aquellos que fueron instruidos según el antiguo orden han llegado a poseer una nueva esperanza sin seguir observando el sábado, pero moldeando su modo de vivir al día del Señor, día en el cual nuestra vida resucitó por medio de él. Justino Mártir en el año 140 escribió, el domingo es el día en que celebramos nuestra asamblea común, porque es el día que resucitó Jesucristo de los muertos. Clemente de Alejandría, fines del siglo II, escribió, los antiguos sábados han llegado a ser una sombra de un día de trabajo. El cristiano guarda el día primero, esto es, el domingo como el día de reposo. Eusenio de Cesarea, llamado el padre de la iglesia eclesiástica, en el año 315 dijo, la palabra del nuevo pacto transfirió la fiesta del sábado a la luz de la mañana y nos dio el verdadero descanso, a saber, el día del Señor. Y en último lugar, Hechos capítulo 15. En último lugar, Hechos capítulo 15. Después que se arma la revolución con los apóstoles, acabamos con esta enseñanza, se junta Pedro, se junta Juan, se junta Santiago y comienzan y le llegan los chismes a los apóstoles. Y acuérdense de lo siguiente, no hay una iglesia donde no haya chismes, porque no somos ángeles. Pero en cuanto haya chismes hay que pararlos. Pero no existe una que no haya chismes. En todas hay. Pero hay que pararlos a tiempo. Pues el chisme aquí era, ¿qué hacemos? ¿Guardamos el sábado? ¿Circuncidamos? ¿O qué pasa? Y se junta por primera vez el primer concilio de todos los apóstoles para tratar el problema de la ley. Porque había una sarta de judaizantes que les obligaban a seguir guardando la ley de Moisés. Dice capítulo 15 de los Hechos. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Dice nada más hasta dónde llegaron. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiera Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Versículo 5. Pero algunos de los sectos de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley. Versículo 19 y versículo 20. Por lo cual, es la conclusión, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Versículo 29, 28 y 29. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias. Ninguna carga más que estas cosas. ¿Qué cosas? Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Esta fue la conclusión final de la iglesia de Jerusalén. Lo único que el cristiano no puede
aún después de la ley, seguir comiendo es comer sangre. Prohibidos los tacos de moronga. Si lo has hecho en ignorancia. Pero si mañana vas y te tomas un taco de moronga, te voy a decir por qué es pecado. Porque Dios ha dicho que la vida de la carne está en la sangre. Y la sangre es algo que Dios tiene como una cosa separada aparte durante todo el hilo que corre del Génesis al Apocalipsis. El Apocalipsis acaba en 12:11 y ellos le han vencido por la palabra del testimonio y por la sangre del Cordero. Entonces, lo único que se nos prohíbe es, cuando agarres un pollo, no te lo comas sin haberle sacado la sangre. Ni tampoco lo ahogues y se lo coman con su sangre. Entonces agarro un pollo y le corto la cabeza y lo escurro. Y ya que lo escurro, lo hiervo y me lo como. No podemos comer ningún animal con su sangre. De todo lo demás, somos libres, hermanos. La palabra de Dios es clara y transparente más que el lago de Texcoco. Y algunos no han visto que el lago de Texcoco está realmente siendo descontaminado y quieren seguir viendo su cara en un lodo donde no hay transparencia. A la ley y al testimonio nos remitimos, y si estudiamos este libro inductivamente desde el principio hasta el final y de una manera sistemática, estaremos presentados siempre para presentar defensa con mansedumbre y reverencia de la esperanza que hay en nuestros corazones. Oremos. Aleluya. Lámpara es a nuestros pies tu palabra, lumbrera nuestro camino. Señor, en esta mañana, nuestros corazones hasta cierto punto están mortificados de saber que hay tantas sectas, tantos grupos pseudo-cristianos que están surgiendo con maestros no preparados, con líderes neófitos, inmaduros espiritualmente, que tarde o temprano arrastrarán a la Guyana como Jim Jones a su congregación. Líderes que no han tenido el tiempo ni la preparación del Espíritu Santo y han carecido de maestros y de hombres maduros que los guíen y que acaban pervirtiendo y trastornando lo que tú ganaste con tu sangre. Oh Dios, qué grande responsabilidad para nosotros, principalmente como hombres de tu palabra, tener la sabiduría en nuestros labios, porque tu pueblo viene a buscar la ley de nosotros, porque mensajeros de Jehová somos. Oh Dios, levanta en esta congregación más hombres de la palabra, maestros y jóvenes que amen tu palabra, que sepan estudiarla, que sean mansos para recibirla y que le enseñen a tiempo y fuera de tiempo, porque tu palabra tiene el poder del Espíritu y es tu palabra y la enseñanza sana de tu palabra la que puede hacer una iglesia gloriosa, sin mancha y arruga, delante de ti. Gracias, Señor, en esta mañana, en el nombre de Cristo. Amén.